nos hemos encargado de aislarla, separarla, celebrarla, que es el Año Nuevo. No sé si usted se fijó, pero en el boletín está esta reunión especial que vamos a tener el miércoles 31, a las 19:30 horas. Si usted está con el tiempo necesario, ¿verdad? Si no tiene que trasladarse distancias grandes para juntarse con familia, sería lindo que hiciera un tiempo el miércoles. Este miércoles, a las 19:30 horas, queremos tener un culto de acción de gracia por este año que ha transcurrido y encomendar nuestras vidas para el próximo. ¿Quién mejor que Dios, que sabe lo que va a ocurrir en nuestro futuro? ¿No? La Biblia dice que somos como un pensamiento. Estamos y al minuto siguiente ya no estamos. Así que yo les quiero animar a que, si pueda agendar miércoles 19:30. Va a ser un culto breve, como el que hicimos el 24. Pero la idea es estar juntos y animarnos. Va a haber un espacio de testimonios de lo que el Señor ha hecho este año con nuestras vidas, ¿no? Así que, bueno, como les decía, nos acercamos a esta fecha. Y para algunos no es muy agradable, trae recuerdos, sobre todo cuando hay personas muy queridas, muy cercanas que ya no están con nosotros. Especial sentimiento se produce en aquellos que están lejos de sus familias. Por ejemplo, nuestros hermanos extranjeros que tienen sus familias, ¿verdad?, en otras ciudades, en otros países. Es un momento especial, es un momento de balance, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista comercial, contable, financiero. Hay una reflexión, un detenerse. Y hay cambio de folio, ¿verdad? Para algunos hasta hay ¿cuánto se llama? Una cumbia, ¿no? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya, no? En fin, es una fecha que está rodeada de muchas cosas, pero yo hoy día quisiera compartir con ustedes algo que está en el devocional, en el boletín, que también sería bueno que ustedes lo leyeran, y que se refiere, ¿verdad?, al cómo llegamos a esta fecha, ¿no? ¿Cómo llegamos? Y pensando un poco, y esta semana, y con el Señor, ¿verdad?, en oración, que poder compartir con la iglesia, de modo que nos pueda ayudar, animar. Encontré que ese versículo que está en el devocional tiene un tremendo desafío, tal vez para muchos que hoy día hacen un balance de lo que fue el año 2014, ¿no? Si usted se fija, hay una expresión hermosa en ese versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pensando tal vez en que a lo mejor fue un año muy intenso, un año agotador, ¿no? Por bueno o por malo que haya sido, hoy día la manera de vivir que tenemos, y sobre todo en ciudades como la nuestra, y tal vez incluso con el biotipo que le caracteriza al chileno, ¿verdad? En fin, muchas veces su rigidez, ¿no?, nos hace tal vez coincidir en que estamos cansados, ¿no es cierto? No ha sido un año bueno para algunos. Dios ha sido misericordioso, pero llegamos, ¿verdad?, con algún cansancio. Y yo me acerqué a este texto y quiero invitarlo a que abra su Biblia en Mateo 11, porque siempre me llamó la atención, ¿verdad? Sobre todo si usted se fija, vamos a leer un poco más el texto bíblico, algunas frases que Jesús pronuncia en ese momento cuando Él invita a ir o a venir donde Él para descansar, ¿no? Y por favor leamos en el capítulo 11, del versículo 25 al versículo 30, que es un poco el contexto de donde surge esta expresión de Jesús.
Vamos a leer entonces Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tengamos un momento de oración. Padre amado, invocamos tu nombre una vez más, Señor, reconociendo nuestra absoluta dependencia y necesidad de ti. Por más, Señor, que articulemos o creamos, Señor, en capacidades personales, en formación académica, intelectual, delante de tu presencia, Señor, nos rendimos y nos humillamos y clamamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender estos versos que fueron pronunciados por ti, Señor, hace cientos, miles de años atrás. Padre mío, que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor amado, a esa reflexión personal, a esa necesidad de pensar nuestra vida delante de tu presencia, entendiendo, Señor, que tú eres un Dios de propósito y que por alguna razón tú dispusiste que hoy estuviésemos expuestos en nuestra vida, en nuestra intimidad y en nuestra alma a tu palabra, para la gloria de tu nombre, Señor. No permitas que nada ni nadie pueda interrumpir la exposición, la meditación, la lectura de tu palabra, porque es ella, Señor, la que nos convence de pecado, es ella la que perfila ese carácter de Cristo en nosotros, es ella, Señor, que pulveriza nuestro corazón muchas veces duro, irreflexivo, incrédulo, Señor, y que nos hace entender tu voluntad para nuestra vida. Gracias, Señor, porque estás aquí, tu presencia es con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, efectivamente, en estos cinco versículos, 5 o 6 versículos, encontramos, ¿verdad?, esta hermosa frase de Jesús en el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero si usted se fija, ¿verdad?, hay un contexto que de alguna forma me ayuda a entender de manera más profunda qué es lo que está diciendo Jesús. Y si usted se fija, comienza Jesús, el contexto, ¿verdad?, de este texto ahí en Mateo, comienza con una especie de declaración o de oración de Jesús. Te alabo, Padre, estoy leyendo el versículo 25, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjense que interesante, ¿no? Pero ya en este primer versículo 25, como que hay algo que Jesús quiere decirnos, ¿no? Él era consciente absolutamente de lo que enseñaba y lo que decía delante de los suyos, de sus discípulos. Y él comienza, ¿verdad?, antes de llegar, ¿verdad?, a esta invitación, venid a mí, ustedes que están cansados. Antes, él hace una confesión absolutamente, a modo de oración incluso. Te alabo, Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿A qué se estará refiriendo Jesús, no? Como un primer approach, una primera aproximación a esta enseñanza. ¿A qué se estará refiriendo Jesús? Si usted revisa su Biblia, ¿verdad?, mantenga su Biblia abierta aquí en el capítulo 11. Si usted le echa una miradita a algunos versos previos, ¿verdad?, a esta declaración, usted va a encontrar, por ejemplo, que al comienzo del capítulo 11, ¿verdad?, Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad?, les muestra o les evidencia, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo
con su presencia, ¿verdad?, en la tierra, ante una consulta que los discípulos de Juan el Bautista le habían hecho. Y en el capítulo 11, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted puede entender entonces que Jesús, por lo menos el Evangelio de Mateo así lo señala, ¿verdad?, está reconociendo que lo que está ocurriendo, lo que los demás están escuchando, los milagros que están sucediendo y todo ese cambio, ¿verdad?, que en esas tierras, en esas aldeas se estaban produciendo, estaban absolutamente ocultas para los sabios. Más bien estaban siendo reveladas a los sencillos, a los pobres, a los humildes, Jesús dice, a los niños. Si usted revisa un poquito también antes, ahí mismo en el capítulo 10, fíjense en el versículo 34, Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo que está diciendo Jesús, ¿verdad?, es que el Evangelio es radical y que esa radicalidad, ¿verdad?, no va a dejar indiferente a las personas, y aquellos que van a creer en ese Evangelio o aquellos que creen en ese Evangelio van a tener resistencia, y la principal resistencia que van a encontrar va a ser al interior de su propia familia. Eso es lo que está diciendo. Es decir, hay una serie de elementos que Jesús viene revelando respecto de lo que es el Evangelio, respecto de lo que Él es y de lo que vino a hacer. Yo le estoy mostrando algunos. Si usted revisa un poquito más atrás, en el capítulo 10, se va a dar cuenta, por ejemplo, en el versículo 32, otra afirmación de Jesús. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es otro comentario, otra enseñanza que hace Jesús. Fíjense en el versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Versículo 7 de este capítulo 10. El reino de los cielos se ha acercado. Versículo 19 y 20. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En definitiva, como diría hoy día, ¿verdad?, un medio de comunicación, son tips. Qué elegante esa palabra, ¿eh? Son tips de Jesús. Él está enseñando. Y los versos que he leído, ¿verdad?, son expresiones de sus enseñanzas, de lo que es el Evangelio, del costo de seguirlo y de lo que va a ocurrir. Y a los discípulos de Juan le dice, esto está pasando. Los cojos están andando, los ciegos están viendo, los leprosos son limpiados, a los pobres se le anuncia el Evangelio. Algo está pasando, esto está ocurriendo. Y en ese contexto, ¿verdad?, Jesús dice, te alabo porque estas cosas se las escondiste a los sabios de este mundo. Y todo esto, ¿verdad?, tú las estás revelando a los niños. Así comienza, ¿verdad?, este contexto que nos lleva a tratar de entender esta invitación de Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y lo que está diciendo Jesús, ¿verdad?, es que hay una realidad. El reino de Dios se ha acercado, pero este reino de Dios se está revelando, ¿verdad?, en los más débiles, en los más necesitados, en los más pobres, en los niños, los más indefensos, los más frágiles, los cojos, los ciegos, los leprosos, los pobres. Eso es lo que está pasando. Y Padre, tú eso lo estás revelando, ¿verdad?, no a los que más saben, o a los que visten mejor, o a los que tienen más influencia, sino que se lo estás revelando a los más necesitados, a los más frágiles, a los más dependientes. Te alabo, Padre, por eso. Eso es lo primero que tal vez es importante que entendamos, porque la expresión venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, si usted se fija, no es una expresión aislada, no es que sea una afirmación que Jesús hace, ¿verdad?, y después continúa con otro tema. Si usted se fija en los versículos que vienen a continuación, ¿verdad?,
por ejemplo, el versículo que viene a continuación, que es el versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense que Jesús viene y continúa desarrollando la idea, ¿no? Aprendan de mí, lleven mi yugo y hallaréis descanso. Por consiguiente, ¿verdad? Es importante acercarnos a esta enseñanza de Jesús entendiendo el contexto. Y el contexto es este: Padre, te alabo porque estas cosas tú quisiste revelarlas a los más frágiles, a los más necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los niños. No lo quisiste revelar a los más preparados, a los más capacitados, a los más influyentes, a los más poderosos. Y dice, y fíjense qué interesante, porque hasta suena algo irónico, porque el versículo 26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Es como la firma, ¿no? Así lo decidiste y esta fue tu voluntad. Tú quisiste que así fuese, así te agradó. Por consiguiente, ¿verdad? Jesús cierra con esa afirmación cualquier posibilidad, ¿verdad? O cualquier puerta que haya quedado abierta. La voluntad de Dios fue esa y punto. Pero a continuación Jesús plantea otra cosa. Es decir, en esta primera aproximación que estamos de alguna forma tratando de entender, es como que Jesús estuviese ordenando algo. Porque cuando Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, no es una invitación hueca, vacía. No es como esas invitaciones nuestras que hacemos: no te olvides ir a la casa. ¿La pasó usted, no? ¿Cuándo es para la casa? Sí. Hoy anda a vernos, pues te estamos esperando, ¿no? Oye, descansen, pues vengan conmigo y descansen. No está diciendo eso. Es decir, hay un sentido profundo, concreto y real en esta invitación que Él hace. Si tú estás cansado, si tú estás agobiada, si estás desesperada, si terminas el año agotadísimo, incluso de manera pesimista, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. En mí vas a encontrar reposo, en mí vas a ser restaurado o restaurada, vas a tener nuevas fuerzas, vas a poder relajarte. Pero no es una invitación, lo reitero, como las nuestras, ¿no? Oye, no te olvides de la casa, te estamos esperando. Para poder entender la consistencia de esta invitación de Jesús, necesariamente necesitamos comprender este contexto. Y lo primero que uno encuentra es que Jesús está reconociendo que lo que está sucediendo es por voluntad de Dios. Es más, lo que está sucediendo, Dios se lo ha revelado a los más niños. A propósito del nacimiento de Jesús, dijimos el domingo y el miércoles pasado, ¿verdad?, que este Jesús es conocido y es revelado en el sector rural, en las aldeas, en los caminos polvorientos, y no en las grandes ciudades, no en los grandes conglomerados, no donde se encuentra la gente que toma decisiones. El Jesús que se conoce y el Jesús que está en la Biblia es el Jesús rural, es el Jesús campesino, es el Jesús humilde y sencillo, el Jesús de la aldea. Y lo que está haciendo Jesús, una vez más, está reiterando esto: Señor, Padre mío, así te agradó. Así te agradó. Pero a continuación, ¿verdad?, si usted se fija, hay otra reflexión de Jesús. Y la reflexión siguiente de Jesús dice, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense que inmediatamente después de reconocer esta supremacía de Dios, de estar haciendo algo portentoso, milagroso, de haberse acercado a la realidad del reino, pero este reino revelado a los más humildes, a los más necesitados, a los más frágiles, Jesús hace una segunda, ¿verdad?, reflexión. Y fíjense la profundidad de esta segunda reflexión. Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Es decir, Él está hablando, ¿verdad?, de la comunión íntima, estrecha,
absolutamente vinculada con su Padre. Es decir, Él es el reflejo absolutamente de esta obra de Dios, de esta voluntad de Dios. Tanto es así que el conocimiento íntimo de ambos, padre e hijo, hijo-padre, es recíproco. Y Jesús se encarga, ¿verdad?, de dar un mensaje. Incluso dice al final de ese versículo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. La intimidad es tan estrecha entre Jesús y su Padre que ambos se conocen. Y esta segunda reflexión de Jesús nos ayuda también a entender precisamente, y es lo que vamos a abordar a continuación, lo que Él quiso decir cuando hace esta invitación de descansar en Él. Él se encarga, ¿verdad?, de posicionar a Dios, de quién es Dios y lo que Dios está haciendo a través de esta realidad del reino que se ha acercado. Pero también se encarga Jesús de establecer que todo lo que Él hace, que todo lo que Él dice, no es ni más ni menos que la voluntad de su Padre. Es tan estrecha y tan íntima su relación con Él, ¿verdad?, que eso es realmente lo importante. Este pensamiento le ruego que lo anote, lo grabe, porque vamos a volver una vez más sobre ese pensamiento para entender mejor esta invitación que hace Jesús. Antes de entrar a eso, yo quiero señalarle que reiteradamente Jesús hace notar este tremendo detalle, que la verdad que es bastante más que un detalle, de cómo Él ha venido a hacer la voluntad de su Padre. Este reino de Dios que se ha acercado y que es revelado a los más frágiles, estos portentos, estos milagros, ¿verdad?, este anuncio del Evangelio a los más pobres, estas sanidades, estas liberaciones, ¿verdad?, que se hacen en las aldeas, que se hacen a los más necesitados, a los humildes, ¿verdad?, es a través de su advenimiento. Pero lo que Él hace y lo que Él dice no es ni más ni menos lo que su Padre le ha dicho que debe hacer y debe decir. Mire, abra su Biblia en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 34. Y después capítulo 5 también de Juan. Juan 4, 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren el capítulo 5, versículo 19, del mismo libro de Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Fíjense que Jesús está usando una parábola ahí en el versículo 19 del capítulo 5 de Juan. Jesús fue carpintero. Y lo que de alguna forma pareciera que está representado ahí, ¿verdad?, para que sus interlocutores lo pudiesen entender. Ustedes saben que en esa época el oficio de los padres era transmitido y pasaba a sus hijos. Y este oficio de pescador, de carpintero, era a través de las enseñanzas que el padre le daba a su hijo. De modo que el hijo estaba con el padre y todo lo que el padre le enseñaba o le decía que hiciese, el hijo lo hacía. Y lo más probable que él haya aprendido carpintería, porque José, su padre terrenal, era carpintero, ¿verdad? De modo que él pasó un tiempo con su padre, quien le enseñó la carpintería. Él está tomando esa parábola, ¿verdad?, de cómo se transmitía el oficio de generación a generación, para señalar que de la misma forma, ¿verdad?, en que el hijo aprendía el oficio de su padre porque estaba largo tiempo con él, porque aprendía de él y nada de lo que él hacía era sino lo que el padre le decía, de la misma forma él como hijo, nada de lo que él hacía o decía era distinto de lo que su padre, Dios, le decía que hiciese o dijese. ¿Y por qué digo esto?
Porque cuando en esta oración de Jesús y esta invitación de descansar en Él, Él sitúa quién es Dios y a continuación señala su intimidad con su Padre, es porque de alguna forma Jesús está queriendo compartir la consistencia de su invitación para poder descansar en Él. Es decir, Jesús ha ido hilando absolutamente, ¿verdad?, el ministerio, el reino de los cielos, los milagros, de alguna forma, para hacernos entender que su invitación, ¿verdad?, es una invitación concreta y es una invitación que está vinculada a su intimidad con su Padre, con Dios mismo. Y cuando uno se aproxima, ¿verdad?, a esta invitación, entendiendo un poco eso, es más sencillo entender cuando Jesús dice, lleven mi yugo es liviano, es fácil. Y a continuación dice, aprendan de mí, ¿no? Es decir, esta invitación a descansar en Él, al parecer está vinculado con la voluntad de su Padre, porque lo que Él hace, Jesús, y lo que Él dice, Jesús, solo es aquello que su Padre le dice que haga o que diga. Y al parecer, ¿verdad?, si bien Jesús entiende que el desafío que tiene por delante es fuerte, es intenso, es agotador, Él logra descansar exclusivamente sabiendo que está haciendo la voluntad de su Padre. El escenario, ¿verdad?, para Jesús va a ser tremendamente tenso, ha sido tenso, pero Él descansa sabiendo que está haciendo lo que su Padre le dijo que hiciese, lo que su Padre le dijo que dijese. No tiene otro sentido. Su comida es que hacer la voluntad de su Padre. Y en eso hay descanso. Y en ese contexto, ¿verdad?, aparece la invitación. Así también tienen que hacerlo ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Así como yo hago y quiero hacer la voluntad de mi Padre, y en ello descanso, porque mi Padre, ¿verdad?, me ha dicho lo que debo hacer. Aprendan de mí. Vengan a mí, descansen, háganlo como yo. Descansen haciendo la voluntad de Dios. Por eso que Él dice, aprendan de mí. Este yugo que yo llevo, ¿verdad? Algunos escritores hablan que el yugo al cual se refiere Jesús es al pecado, es a la ley, en fin, incluso ¿cuánto se llama? A la crucifixión. Pero yo sinceramente y de manera muy modesta y humilde, yo planteo derechamente aquí en la iglesia que ese yugo al cual se refiere Jesús es la voluntad de su Padre. Y por eso que Él dice, es liviano, es fácil. Lo que requiere es una comunión con mi Padre, para que yo sepa lo que Él quiere que yo haga o lo que Él quiere que yo diga. Pero Él está expresando una intimidad y en ese contexto aparece la invitación. Es decir, la invitación es, aprendan de mí. Yo soy manso, yo soy humilde, no me rebelo contra esta voluntad de Dios. Yo no hago gallitos con Dios. Yo me subrogo a lo que Él quiere hacer en mí y a través de mí. Yo le obedezco. Mi comida, aquello que me hace vivir, es la voluntad de mi Padre. Aprendan de mí. Ustedes quieren descansar, entonces vengan a mí, háganlo como yo, que yo busco, anhelo, ansío la voluntad de mi Padre, y eso me permite enfrentar y vivir la vida, porque sé que su voluntad, y lo dice Pablo en Romanos 12, es agradable y perfecta. Es decir, el secreto del descanso, ¿verdad?, de manera concreta, está vinculado absoluta y totalmente a la obediencia, a la humildad y mansedumbre de Jesús en obedecer los propósitos y la voluntad de su Padre. Por eso que su yugo es fácil. Él no ha sido enviado a cuestionar la cuestión, como muchas veces nosotros, que cuestionamos la cuestión. El desafío, ¿verdad?, es entender esta voluntad de Dios que es agradable y perfecta y asumirla, porque en eso hay descanso. Háganlo como yo. Y Jesús tuvo luchas con la voluntad de Dios.
¿Se acuerdan un episodio, verdad? En Getsemaní. Pasa de mí esta copa. ¿Por qué les planteo esto? Porque Jesús fue perfectamente hombre. Y en esa condición, ¿verdad?, nos necesariamente hace entender que esto de cumplir la voluntad de Dios o de hacer la voluntad de Dios tiene un esfuerzo, ¿verdad?, y conlleva un sacrificio, pero genera paz y descanso, porque la voluntad de Él es agradable y perfecta. Por eso que a continuación dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios era que muriese crucificado. ¿Cómo podía encontrar descanso Jesús en eso? ¿Cómo podía Jesús encontrar paz en su crucifixión? Y ahí surge lo sobrenatural de esto, de entender esta invitación de Jesús. Cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en esa comunión con Dios, en esa intimidad, cuando entendemos y aprendemos de Jesús, nosotros descansamos y podemos vivir en medio de la tensión, del agotamiento, pero en paz y con descanso. Fíjense que tenemos variados versos en la Biblia, yo sé que ustedes, muchos los conocen, ¿no? Por ejemplo, en Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, ¿conocen ese verso, no? Flaquean y caen. Los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Dónde está el secreto? Dicen los que esperan en el Señor. ¿Qué significa esperar en el Señor? Significa sacar la silla, ¿verdad?, debajo del árbol y entrar en un éxtasis. Estoy esperando. ¿Qué significa esperar? Significa confiar. Significa rendir, entregar. Significa tener esa sensibilidad, ¿verdad?, de saber lo que Dios quiere hacer en mi vida o a través de mi vida. Eso renueva, eso descansa. Por eso es importante entender, tal vez en estos días, que termina este año, cómo terminamos el año. Hay agotamiento, hay cansancio, hay estrés, hay tristeza, hay frustración. No logramos lo que pensábamos lograr. Hay postergación de cosas, hay replanteamientos, ¿verdad?, estratégicos. ¿Cómo terminamos este año? Y aquí surge, ¿verdad?, esta invitación de Jesús. Relájense. Lo que ustedes debieran saber es qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas. No escatimen esfuerzo en cultivar una comunión íntima con mi Padre, porque yo lo hice así. Yo tenía y tengo una relación íntima con Él. Yo quiero hacer lo que Él me dice que debo hacer. Yo quiero decir lo que Él dice que yo debo decir. Y ahí yo descanso, porque es su voluntad. Háganlo como yo. Yo soy manso y humilde. Háganlo como yo. Mi yugo no es escabroso, no es gravoso. Mi yugo es fácil, porque tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con la voluntad de Dios, de mi Padre, que es agradable y perfecta. Vengan, vengan. No hagan gallitos. No insistas. Ni siquiera estás seguro si Dios se agrada con lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces lo has intentado? La vida se te está diluyendo como agua entre los dedos y terminas otro año agobiado, cansado. Ven, yo te quiero invitar a una relación íntima con mi Padre. Hazlo como yo. Tú sabes que yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso está diciendo Jesús. Eso es lo que está diciendo en esta invitación. Por eso, queridos, es un momento de reflexionar en lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer. Y tiene que ver con esta comunión íntima con el Señor. Fíjense que si usted se fija y analiza un poquito más estas palabras de Jesús, Él dice, venid a mí.
Es decir, hay autoridad. Hay la invitación a una relación íntima. Necesariamente Jesús nos está desafiando a salir, ¿verdad?, de estructuras, a salir de conceptos y de ideas, a salir tal vez de tradiciones para desafiarnos a vivir una relación de vida íntima en comunión con Él, con el Padre. Esto de hacer la voluntad, esto de saber y entender lo que el Padre quiere, necesariamente requiere de rendir nuestra vida a la voluntad de Dios. Y nos obliga a revisar nuestra relación con Dios. Entonces, la pregunta que hoy día podemos hacernos, queridos amigos, hermanos, ¿cómo fue tu relación con Dios durante el año 2014? Porque si de alguna forma queremos traducir esto a algo práctico para nuestra vida, de modo que al salir de este lugar no hayamos salido igual como llegamos, la pregunta de fondo es, ¿cuál ha sido nuestra relación con Dios durante este año? ¿Cuál ha sido la sinceridad de nuestra devoción con Dios este año a través de Jesucristo? ¿Qué significa aprender de mí? Vengan a mí, aprendan de mí. ¿Qué significa eso? Porque esto tiene que traducirse en algo. Los balances allá afuera, ¿verdad?, se traducen en algo. Promociones, bonos, despido, aplauso, rabia, alegría. Se traduce en algo. Bueno, malo, más o menos, regular, se traduce en algo. Hoy día estamos en la presencia del Señor. Hemos cantado y orado. Hace un momento oramos por los hermanos que están enfermos y hemos creído que Él puede sanar. Entonces, si tenemos esa convicción, hoy es el momento de pensar cómo ha sido el año 2014 en nuestra intimidad y en nuestra comunión y en nuestra devoción con Dios. Esa es la invitación de Jesús. Esa es la invitación de Jesús. Porque pareciera, ¿verdad?, que a veces tenemos más de un carril. Por un carril funciona lo económico, lo familiar, las expectativas, y por el otro carril, ¿verdad?, funciona lo religioso, lo espiritual. Y, ¿verdad?, esos carriles son paralelos. Y dicen los matemáticos que las paralelas se juntan solamente en el infinito. Pero aquí en la vida no se juntan nunca. Entonces tenemos este discurso, tenemos esta conducta, tenemos este comportamiento que es en el ámbito de lo secular y tenemos esta otra conducta, expectativa, en el ámbito de lo espiritual. Esta invitación de Jesús, esta realidad de Jesús es en su, ojo con esto, miren, es en su historia de vida. Cuando Él está enseñando ahí en el capítulo 5 de Juan, y cuando Él dice, ¿verdad?, que lo que Él hace es lo que el Padre le ha dicho que haga, Él está hablando de su historia, está hablando de su ministerio, está hablando, ¿verdad?, de los milagros que Él ha sido enviado a hacer, está hablando de las enseñanzas que Él ha sido enviado a dar, está hablando, en fin, está hablando de su historia de vida en su ministerio. No es una declaración, ¿verdad?, abstracta, religiosa, utópica, sino que tiene raíz en lo que durante 3 años Él hizo en la tierra. Tiene esa raíz, tiene esa génesis. Cuando Jesús dice esto, está hablando en un plano no solo espiritual, sino que también absoluta y totalmente humano. Cuando Él se enfrenta, ¿verdad?, a la realidad de la crucifixión y Él dice, pasa de mí esta copa, esa expresión de Jesús es absolutamente humana. Lo dijimos el domingo pasado. Es tan humana, ¿verdad?, como su experiencia de haber sido envuelto en pañales y haber sido puesto sobre el mesón. Tan humana, tan frágil, tan dependiente. Ojalá no pudiese vivir este momento, porque es un momento doloroso. Es un momento que yo quisiera evitar. Me provoca sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Es la forma en que Jesús mira su vida humana, queridos. Por eso que Él dice, háganlo como yo, aprended de mí. Esta no es la inspiración del predicador, ni en la escritura, ¿verdad?, de un evangelio que se guarda y que se lee a veces, sino que es la invitación a examinar la realidad de Dios en tu vida y en la mía. ¿Cómo fue la realidad de Dios en tu vida en el año 2014? ¿Cómo fue tu compromiso y tu intimidad y comunión con Dios durante el año 2014? Porque se trata de eso. A pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis, a pesar del desempleo, a pesar cómo fue, pasa de mí esta copa, ojalá yo no pudiese vivir esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué paradojal, porque con tu voluntad, Señor, yo puedo descansar. Es como loco. Pues Pablo dice que esa voluntad es agradable y perfecta. Y eso tiene que ver con la intimidad y la comunión de tu corazón. Por eso hoy día, no sé cuántos somos acá, pero esta invitación de Jesús requiere 100 respuestas. Sí, gracias Jesús. Mira, tengo que terminar esto, ¿verdad? Porque ya lo comencé y enseguida te atiendo. ¿Cuál es tu compromiso? Viene un 2015. Gracias al Señor, al parecer hasta el momento estamos terminando el 2014. No sabemos lo que viene el 2015. Pero ante nosotros se despliega la vida, se despliegan los minutos, se despliegan las horas, se despliegan las semanas. ¿Y qué vamos a hacer? Pareciera, ¿verdad?, que nunca vamos a morir. Pareciera que nunca vamos a cambiar. Pareciera, ¿verdad?, que estamos bien, entre comillas, hasta cuando no cambia el escenario de nuestra vida. Tristemente, hermanos, amigos, es así. Aparece un diagnóstico, aparece una carta, aparece un llamado telefónico y se nos desmorona la vida. ¿Dónde estás tú? No dijiste que nos iba a dar paz, vida eterna, y mira cómo estoy, mira lo que estoy sufriendo. En ese contexto, ¿qué significa venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados? ¿De qué está hablando Jesús? Por eso que es importante entender en qué dimensión Él expresa, ¿verdad?, esta afirmación cuando Él dice, aprendan de mí. Mi comida, mi voluntad es hacer lo que Dios, mi Padre, quiere que yo haga. Y en eso me regocijo. Y si tengo que morir crucificado, muero descansado. No lo tome literal, porque Él tuvo lucha. Lo que quiero decir, ¿verdad?, que a pesar, y aquí surge esto milagroso, a pesar de la tormenta, hay paz y hay gozo en el corazón. Estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Casi es una definición de éxito, ¿no? ¿Qué es lo que es éxito en la vida? Para mí siempre ha sido estar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos queridos, les animo en el Señor a tener un momento de reflexión para examinar tu propia vida. Acuérdense que hemos, de alguna forma, comenzado juntos un camino. No queremos ser religiosos, queremos ser discípulos. Hemos creído que solo su presencia hace la diferencia. Pero la presencia de Dios, ¿verdad?, si bien es garantía de paz, de sanidad, de salvación, la presencia de Dios también nos confronta y nos desafía. ¿Para qué quieres que esté contigo? 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 ¿Para qué quieres que
¿Para qué quieres que esté contigo? Y ese desafío el Señor hoy día nos lo hace. Yo quería haberles presentado una canción de Jesús Adrián Romero que se llama A sus pies, pero hemos tenido algunas dificultades técnicas, grave es el nombre, se llama A sus pies y es de Jesús Adrián Romero. Está en YouTube. Le invito a que esta tarde, ¿verdad?, la pueda escuchar, porque está vinculado a esta invitación que Jesús nos hace. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿No? Ese es el sentido que hoy tiene para nosotros esta invitación de Jesús. En lugares de delicados pastos y aguas de reposo, Él nos va a pastorear, ¿no? Pero tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.